Carolina. Continuando con nuestro ciclo de charlas de Jean-Pierre, hoy contamos con una amiga muy especial, una persona que puedo considerar que es una mujer valiente. Carolina Amoroso es licenciada en comunicación, hizo un máster en la Universidad de San Andrés, está en el canal 13 y en TN y en la radio. Carolina, contame cómo fue la sensación de hacer una valija rápida en 5 minutos e irte a Ucrania. Una vez que se da la invasión, nosotros viajamos a la mañana siguiente, ¿no? Con varias escalas, destino Varsovia, y después el plan era irnos a la frontera con Ucrania y cruzar del otro lado, con lo cual sí lo que sucedió es que nosotros pudimos ingresar rápidamente después de la invasión a suelo ucraniano. Y esos primeros momentos fueron tremendos porque vos entrabas en ese primer metro hacia territorio ucraniano y era, alguna vez lo dije, era una bofetada, ¿no? Por la cantidad de gente que había en ese éxodo que parecía interminable, kilómetros y kilómetros de madres con sus hijitos, en su mayoría son mujeres solas con sus hijitos porque los hombres quedan dentro del territorio para pelear, y es el instante en el que sabes, bueno, la guerra es esto, ¿no? ¿Y para vos qué significa la guerra? Es lo más desolador que te puede tocar respirar y ver, porque además es eso, está en el aire constantemente, ¿no? Y está en los rostros de desolación de la gente. Es un proceso de humillación, además muy profunda. En el caso de esta guerra en particular, es una humillación muy profunda porque en el destierro hay una humillación muy profunda. Entonces, cuando uno ve esos miles y miles de desplazados abarrotados en estaciones de tren, desesperados, reducidos a la supervivencia, tenés la certeza de que estás asistiendo también a un proceso de degradación y de humillación de un pueblo, ¿no? Y de gente que intenta resistir con mucho estoicismo, pero que está siendo sometida a una forma de tortura, ¿no? También en destierro, ¿lo ves? ¿Pensás que los países limítrofes facilitaron el ingreso a todas esas madres, chicos, algunos habían perdido su familia? ¿Les fue fácil o pensás que había muchos problemas? Porque había chicos que habían quedado sin padres. Mira, a mí me tocó ver lo que sucedía en la frontera polaca, con lo cual me voy a restringir a hablarte puntualmente del caso de Polonia, que es el país además que se lleva la mayor parte del éxodo de millones de personas. Lo que yo vi primero son redes comunitarias muy potentes, también muy conmovedoras en esos primeros días, ¿no? Recuerdo haber cruzado en una estación de tren a una mamá que llevaba a sus 2 criaturas y una caja de peluches para los niñitos que venían en los trenes, ¿no? Lo que ves son esas redes comunitarias muy, muy profundas, muy arraigadas, esa sensación en las comunidades de frontera de que esto le estaba sucediendo a un pueblo hermano, porque bueno, Polonia y Ucrania tienen muchos lazos y sus comunidades están muy entrelazadas. Y sí, en Polonia he visto una articulación muy fuerte de distintas instituciones, propio Estado, organizaciones sobre todo humanitarias, que se han puesto, en marcha, se han puesto en marcha para hacerle frente a una crisis humanitaria que no lo digo yo, lo dice el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es la crisis de desplazamiento de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó con la gente de edad que seguramente estuvo en la Segunda Guerra Mundial? ¿Te parece que volvieron a revivir y es como que las heridas que habían cicatrizado volvieron a sangrar? Mira, es perfecto como lo pones, porque es exactamente así. La verdad es que nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con algunas de estas personas que a veces los ves muy abocados, por ejemplo, a la tarea de resguardar los símbolos,
de proteger imágenes en iglesias, de rezar, y una vez había un coro de hombres mayores cantando en una plaza y se acercan 2 mujeres, una de las cuales tenía 97 años, y conversaron con nosotros después. Y ahí lo que entendés es algo que forma parte casi a mí me gusta usar la expresión de la memoria de la sangre de Europa del Este, que es que lo que está sucediendo es la actualización o la renovación de un trauma que es viejo. Ellos saben sin saber cómo termina esta historia o cuál es el saldo de esta historia. El mismo terror que también respiramos en Polonia frente a esto, frente al horror, que es la actualización y la renovación de ese viejo trauma que parece siempre estar latente, casi como si la guerra fuera la herida fundamental de los pueblos, ¿viste? Pensar que venimos de una pandemia, ¿vos pensabas que después de salir de a poco de una pandemia estaríamos frente a una guerra? No. ¿O era algo inesperado? No, es cierto que, a ver, en el mundo hay conflictos latentes desde hace mucho tiempo, en la propia Ucrania. Esto tenía la particularidad y tiene la particularidad de ser un conflicto, primero de tratarse de una invasión que se extiende más allá de la franja este, digamos que ha sido la franja de disputa en los últimos años, que se extiende en el país, que termina con una capital asediada y que por supuesto tiene una magnitud que no tenía previamente el conflicto, pero sí había un conflicto latente. Sabemos de conflictos y de heridas sangrantes en distintos puntos del planeta, en Medio Oriente, en África. Entonces sabemos racionalmente que en algunos aspectos el mundo no es mucho mejor que hace décadas atrás. Ahora, cuando pasás al territorio de Ucrania en una circunstancia como esta, o cuando nos tocó hacerlo a nosotros días después de la invasión, tenés la certeza de que el mundo no es mucho mejor. Y eso es muy triste. Yo quiero nombrar algo que me llamó la atención. ¿Te gusta escribir? Escribiste un libro, El éxodo de Venezuela. Llorarás. Exacto. ¿Te volvió a la memoria cuando estabas ahí? Porque también fue un país que hubo éxodo. Sí, y además fue un país donde yo viví 4 años de mi vida. Entonces, sí, Venezuela fue mi casa. Mira, yo casi, si te tengo que decir que si hay un tema que me obsesiona en lo periodístico, tiene que ver con esto, con las crisis humanitarias y con el destierro. A mí me parece que hay algo muy criminal en el destierro, criminal con la condición humana, con la dignidad, porque lo he visto de cerca. Y por supuesto que ese sentimiento que había visto y esa certeza que tenía de que había criminalidad en eso, con el caso venezolano, también con el caso de los centroamericanos que migran hacia la frontera norte de los Estados Unidos, hacia la frontera norte de México para pasar a los Estados Unidos, obviamente que se renueva con el agravante de este estado de miedo y alerta permanente que impone la guerra, que por supuesto a todo lo magnifica de una manera atroz, ¿no? ¿Cómo te sentiste después de haber vivido esa experiencia, volver a la Argentina y caminar por Buenos Aires? ¿Y cómo te sentiste en la parte emocional? Porque habrá cambiado tu vida. Absolutamente cambió. Estoy todavía, viste, en ese proceso de adaptación. De a ratos te sentís un poco perdida, pero es normal, es perfectamente normal. Creo, no sé si es perfectamente normal, pero me parece que esa sensación de desorientación puede ser un resultado esperable de estar por ahí muchos días trabajando en un escenario de esas características, ¿no?
Y después sentí que extrañaba estar ahí. ¿Volverías ahí Sí, mañana. mañana? Es decir, que fue una experiencia que la capitalizaste al máximo. Transformadora, sí, obvio. ¿Vas a hacer un libro? No lo sé, seguramente habrá grandes colegas escribiendo sobre el tema. Algo escribiré, no sé si para mí o para publicar, pero... Pero sos una persona re joven que se atrevió a agarrar, como yo diría, la mochila, ir a Ucrania y vivir esa experiencia. Yo siento una gran admiración por vos. Quería saber si te gustaría contar algo más, porque a mí me encanta todos los días aprender algo y sumar. ¿Tenés algo más que te gustaría expresar? Mira, primero, bueno, agradecerte mucho por el espacio, por el interés. Yo creo y realmente tengo la convicción de que el trabajo no tiene otra importancia más que mostrar el dolor de otras personas. Digo, no tiene importancia por mí, yo específicamente no tengo ninguna importancia. Lo que sí me gustaría es que el esfuerzo de tantísimos otros colegas, que como te digo admiro mucho, y quizás el de nuestro equipo, con Gonzalo Báñez, con Osvaldo Toto Berizo, con Rodrigo Sánchez Miguel, que completaban el equipo, y Jania Boisla, que ese esfuerzo sirva para que sigamos hablando de Ucrania, para que no pase como pasan tantos temas en la agenda del interés público, sino que sigamos hablando. Es decir, aconsejar no dejarlo en el tintero. No, seguir leyendo sobre el tema, seguir empapándonos, seguir comunicando lo que tengamos que comunicar sobre esa tragedia de un pueblo absolutamente diezmado, como otros tantísimos pueblos diezmados por la violencia, por la guerra. Así que espero que si sirve de algo, sirva para eso, para seguir hablando de esto. Me parece perfecto. Te agradezco muchísimo tu tiempo, tu coraje y haberme dedicado una de las primicias que desde que te vi llegar soñaba tener esta entrevista. Te admiro y pienso que tenés un talento sensacional y esto te va a hacer poder crecer mucho más de lo que vos proyectaste. Fue un placer, te deseo la mejor de la suerte y ojalá tengas la oportunidad de volver, porque el volver significa que tenés coraje. Hay gente que frente a este tipo de problemas baja los brazos y se queda llorando. Mi admiración, un lujo para nuestros amigos que hoy nos escuchan y te veo muy mona. Ay, muchas gracias. Y con mucho talento. Muchas gracias, mi amor. Un beso muy grande, Gracias. Carolina. Gracias, mi amor. Muchas gracias.